Buenas noches, mi nombre es John Fernando López. Vengo a hablarles acerca de un análisis de la información contenida dentro de la tesis denominada Modelo Econométrico de Redes Neuronales aplicado a investigación de crédito, elaborado por el estudiante de maestría Félix Miguel Carrera Burí de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador. Vamos a hablar acerca de un problema, pero primero vamos a hablar acerca de qué son las redes. Las redes neuronales, denominadas por sus siglas RNA, se pueden definir como un conjunto de elementos interconectados de procesamiento de información, que son capaces de aprender los datos que se les suministren a este. Básicamente, ¿cómo se puede analizar? Se puede analizar como un sistema nervioso que trata de emular, por así decirlo, la parte biológica que tenemos dentro de nuestro cerebro. Esta parte que ellos tratan de emular son las neuronas, que se pueden denominar dentro del punto de programación como clases u objetos, y se pueden denominar pues ya de una manera más real como una parte o nodo dentro de un grafo, las cuales se organizan en etapas denominadas capas, y cada nodo se conecta a través de los demás por unos enlaces de comunicación. Es esta la parte importante. Cuando tengo una neurona o nodo que se comunica a través de las demás, estos enlaces de comunicación tienen pesos, y es ahí donde se denomina el conocimiento, ya que al mayor peso, claro está, dependiendo del tipo del problema y el modelo utilizado dentro de la RNA, se determina si es importante esta conexión o no. Algunos de estos modelos se pueden aplicar a gran número de problemas muy complejos y reales, a modelos teóricos sofisticados, por ejemplo, pero por lo que algunas de las redes neuronales son herramientas útiles en muchas aplicaciones de predicción. También lo vemos en minería de datos, que está en auge en estos momentos, debido a que tiene un gran potencial y flexibilidad, e igualmente fácil de usar, ya que su ventaja principal es que puede aprender de funciones completas que no se pueden, por así decirlo, representar a través de una ecuación o un problema linealmente. Las RNA también tienen capacidades de resolver problemas estadísticos en los cuales no existe ningún supuesto inicial, y también es posible encontrar funciones determinantes que se basen únicamente en los datos que ingresan a esto. Entonces la idea es que estas RNA o redes neuronales nos van a ayudar en este momento a solucionar un problema. ¿Cuál problema? El problema es solicitar un crédito. Cuando cumplimos la mayoría de edad, entramos a nuestra madurez o nuestra madurez financiera. Es aquí donde se genera el deseo de adquirir un bien o un servicio a cualquier costo. Igualmente, para tener acceso a esto, es necesario poseer unos requisitos o garantías de pago o experiencia dentro de los pagos. Entonces es aquí donde surge la pregunta que si es posible establecer un modelo que permita determinar en qué momento una persona puede o no adquirir un crédito. Dentro de este documento vamos a analizar que es posible, dentro de este modelo vamos a analizar que es posible establecer un modelo que determine en qué momento una persona puede o no adquirir un crédito. Para esto vamos a tener que utilizar, o es necesario restablecer las variables categóricas para crear un modelo que permita un análisis de estas variables. Eso más adelante lo vamos a hablar. Y además que permita encontrar un patrón que se repita dentro de todos los datos históricos, donde estos se miden a través de una frecuencia estándar, y esta repetición de patrones es lo que se denomina un tipo, o por así decirlo, un patrón, lo cual genera información o genera un análisis, esta repetición de patrones es lo que genera conocimiento. Una solución establecida es el uso de las redes neuronales, que es lo que estamos hablando, para la solución de modelos basados en casos de satisfacción o de rechazo de solicitud de crédito. Pero son importantes porque es un modelo el cual
no tiene, ¿cómo lo podemos denominar? Funciones tradicionales, por así decirlo, donde hay muchas excepciones, hay muchos datos anormales y manejan demasiados rangos de datos. Estos modelos econométricos, como son denominados, no son fáciles de interpretar ni llevar a cabo. Es por eso que la solución debe abordarse a través de un modelo de redes neuronales. Continuemos. Dentro de este trabajo se encontraron trabajos relacionados, como por ejemplo en algunos trabajos se encontraron. Entonces las redes neuronales se pueden aplicar cuando ningún conocimiento a priori existe del sistema, es decir, no tenemos ninguna información que nos conlleve al tomar un análisis. Esa es la idea, una fórmula, no hay eso. Por lo general, pues los sistemas no son completos, es decir, no están formulados tal de dar una solución concreta. Hay casos, por ejemplo, donde se utiliza un SOFM, que son mapas autoorganizados, que ese es un modelo de red para el análisis de corrupción en los países, el cual se revisa si es posible que exista una relación de corrupción entre el gobierno y el terrorismo. Entonces, ese es un problema normal, o un problema de los que estamos hablando, donde no se tiene información o conocimiento acerca del caso. Entonces, porque no existen metodologías claras, no hay procesos que sigan para un estudio formal. Entonces, la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es ahí donde uno se pregunta que no hay una forma de determinar ese problema a través de una... no es posible encontrar una solución, un problema que nos determine en qué se basa la corrupción. Entonces, porque no hay una manera lineal, una fórmula, no hay algo que me mida, que permita modelar la corrupción. Entonces, en conclusión, la corrupción no tiene definición. Entonces, por lo tanto, es que hay muchos factores políticos, institucionales, históricos, culturales, económicos y demás, que nos llevan a esa solución. Entonces, dentro del texto no se especifica el trabajo en concreto, simplemente se apunta dentro de esta tesis, ¿cómo se puede decir? Se llama o se habla acerca de este problema, de esta posible solución, pero entonces dentro de la investigación nuestra encontramos que efectivamente hay una solución a este problema, y esto se hace a través de, primero, una estandarización de los datos. Los datos son datos conocidos, datos que se encuentran no fácilmente, pero sí se pueden encontrar. Esto que ven al lado derecho es una tabla de propuestas de variables propuestas, donde existen una serie de variables, por ejemplo, donde según estadísticas se determinaron la corrupción, y son variables que pueden llevar a encontrar una posible causa de la corrupción dentro de algunos países. El siguiente diapositiva nos muestra claramente que existe un entrenamiento, existe un modelo, existe algo que nos permita llevar a cabo. Más adelante vamos a hablar acerca de ese posible entrenamiento, cómo funciona el entrenamiento y los datos. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dentro del entrenamiento, una suma de errores que equivalen al 18% y unos porcentajes de pronósticos incorrectos entre el 26 y el 30% ya en el momento de realizar la prueba. Esto es a causa de revisando otros modelos, como por ejemplo el de la corrupción. ¿Cuál es la propuesta principal dentro de este trabajo? Dentro del trabajo que estamos realizando, que estamos analizando. Tomar en cuenta la base de datos de datos históricos, que son datos reales de un banco, el cual desea hacer ese análisis crediticio, pero nosotros para nuestro caso vamos a determinar o vamos a tomar el segmento de los no aprobados. Hay una herramienta denominada Neural Tools, es una herramienta que se denomina un plugin o una herramienta que se utiliza dentro del software de Excel, herramienta ofimática de Office. Para este caso se denominan se establecen cuáles son las entradas, que son una serie
de columnas, tablas en Excel, donde cada columna representa un caso, representa una información, y cada fila es un caso de una persona a la cual se le aprobó, se le rechazó el crédito. Y las salidas simplemente es la información donde determina las personas a las cuales se les aprueba, no se les aprueba de manera efectiva el crédito, y a las cuales se les rechazó, pero posiblemente se les pudo haber asignado el crédito, dependiendo de la información o los patrones encontrados dentro del modelo. Entonces, primero a este modelo que se le debe hacer un entrenamiento supervisado, ya que los datos son ingresados de manera consciente, los cuales vamos a ingresarlos de tal manera que ya vamos a saber cuáles son las salidas esperadas. De esta manera estamos entrenando el modelo. Luego, dentro del modelo se crea un scoring, que es que se le va a dar a cada puntuación dentro de lo que se analiza un puntaje. Entonces, de esta manera las redes, vamos a tener una red completa donde la idea es que vamos a diferenciar patrones de datos, y luego con esos patrones de datos que tenemos de esta manera vamos a poder interpolar esta información, este modelo, y vamos a obtener resultados o análisis de otros datos que no conocemos, que son datos nuevos, por así llamarlos. Dentro de los modelos que se recomendaron para realizar este trabajo existe, por ejemplo, el modelo que es LVQ, Learning Vector Quantization, que es un modelo supervisado compuesto por una capa simple de neuronas sin relaciones de vecindad, que está orientado a la clasificación de patrones, en donde se premia a aquellas neuronas que clasifican correctamente un determinado patrón, actualizando sus pesos, que son los pesos de las relaciones, y castigando las que se clasifican erróneamente. También para la solución de este problema se sugirió un modelo SOFM de mapas autoorganizados para la visualización de los datos y no emplearse en clasificación. Un ejemplo de eso es que tenemos N tarjetas de crédito, se aplica un SOM, que es el mapa autoorganizado, y los datos de entrada y el resultado se agrupan y se clasifican la información según sus características, y se empieza a encontrar grupos, ya que la información se va agrupando, y de esta manera es mucho más fácil obtener información de estos datos, y no hay necesidad de clasificarlos. Pero en este caso en particular, en este modelo econométrico, la solución se basa en un modelo de redes RNN, redes neuronales recurrentes, que son redes neuronales que tienen conexiones formando un ciclo directo. Esto permite comportamientos que cambien dinámicamente, pero consumen más memoria en la parte de la información o del análisis. Aquí tenemos, luego de cuál fue la propuesta, tenemos aquí el cómo se evaluó. Primero vamos a ver que lo que les estaba hablando ahorita, la información que se ingresó dentro de la práctica del desarrollo de nuestra red, lo primero que se hizo fue crear una estructura de información, que fue lo que ingresamos para entrenar nuestro programa. Recordemos que se colocaron columnas que son variables y filas que son un caso. Estas variables son independientes, claro está, que son las columnas, y estas variables, algunas no se ingresaron información. La idea es que esta información que no se ingresó se tenía que generar dependiendo la ejecución de nuestro programa, que es denominado Neural Tools. Entonces la idea es que esos valores que yo determinaba que deberían de salir dentro de esas variables independientes dentro de cada uno de los casos, la idea es que esas variables deberían ser correctas con los valores esperados que se generen, que la idea es que ya sabía yo a conciencia que esos valores se habían generado. Entonces la idea es que esos casos se analizaron, entonces se obtuvo una evaluación o un análisis de esos resultados. Entonces dice que el informe de casos usados para las pruebas fueron de 100, de 600. Es decir, que 100 que tuvieron como en la parte de la prueba de la ejecución,
Entonces se denomina que dentro de esos casos que sí se le debían de aprobar, a 29 no se le debieron de aprobar, pero a los 71 sí. Esto genera un porcentaje de 29% de predicciones incorrectas con una probabilidad media del 44.3%, una mala distribución, y la idea es que la probabilidad de una solución incorrecta es del 9.8. Este es el análisis de la información que se encontró dentro de la ejecución del modelo. ¿Cuál es la idea de esta solución? Que este modelo econométrico abre oportunidades a personas sin historial crediticio, sin elementos que solventen esa solicitud de crédito, sin necesidad de activos ni inversiones. La idea cuál es, que se da como un objetivo nuevo para este mercado, que es encontrar soluciones a partir de información que se conoce pero no se puede procesar así, se puede procesar a simple vista. El margen de error, claro está, que es igual que el actual, porque actualmente se pueden generar miles de casos en los cuales se aprueban o se rechazan igualmente solicitudes crediticias, pero igualmente el error tiende a disminuir entre más información se conozca. Es la idea del por qué generar un modelo econométrico neural donde se va a basar en un algoritmo de razonamiento. Y la idea es que a partir de esos datos históricos que se van generando es donde se va generando un patrón, y ese patrón tiende a ser repetitivo, y es por eso que se utilizó o se desea utilizar dentro del desarrollo de este modelo ese tipo de modelo de redes, que es un modelo neuronal repetitivo, RNN. ¿De acuerdo? Bueno, ya como conclusión del desarrollo y el llevar a cabo el análisis y el resumen de esta propuesta, donde se determina que a través del análisis de unos datos que son ciertos, que son modificados de tal manera que permita el entrenamiento y se castigue o se evalúe esas conexiones y se pueda determinar si los resultados cada vez son ciertos, y se pueda obtener información de los créditos que no debieron de ser aprobados pero sí eran aprobados. Entonces la idea es que ese entrenamiento nos permita cada vez más que la información sea correcta, y entre cada vez más que la información sea correcta el rango o el margen de error tiende a disminuir. Dentro de cualquier modelo, si el número de variables es mayor, tiende a mejorar, claro está. Mucha información genera una mejor predicción del modelo. Por lo tanto, en casos donde no se posea mucha información o muchos datos históricos, pues va a ser una actividad muy costosa y pues poco productiva para cualquier institución que utilice un tipo de estos algoritmos. Y el futuro de esta metodología neural dentro de algunas instituciones puede ser una única opción que se tomen para predecir información, dejando a un lado esos modelos estáticos que no ofrecen ningún dinamismo o ninguna dinámica al cambio. Entonces este podría ser el futuro del análisis de información dentro de muchos campos. Esta es la bibliografía que estuvimos utilizando dentro de esta presentación. Muchas gracias por su atención. Que tengan ustedes feliz noche.